que has dado a esta iglesia local para el canto congregacional, para la atención solemne en cuanto se lee la Escritura. Te ruego por favor que también dé gracia ahora para este tiempo de exposición de tu palabra. Suple por favor la carencia de este predicador. Hayas tú concedido que haya trazado bien la Escritura sin ninguna motivación paralela que no sea tu gloria. Y concede por favor a mi hermano atención, inteligencia espiritual, para que pueda juzgar el sermón del día de hoy, y si él y ella encuentran bíblicamente apegada a la Escritura, tendrá que aplicarlo a su vida práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, vamos a 1 de Pedro 3. Hoy día vamos a estar considerando los versículos 1 hasta el versículo 7. ¿Sí? 1 de Pedro 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Título de día: la esposa cristiana y el ornato interno. O sea, su adorno interno. ¿Bien? Tengan ahí ubicado por 1 de Pedro 3. Vamos a ir a este texto, pero primeramente hagamos la introducción del tema. Hasta acá, hermanos, hemos visto entonces en el segundo capítulo que Pedro ha comenzado, ¿no?, una sección que es más pastoral. Hemos visto que el contexto social de estos creyentes era muy difícil, ¿verdad? A medida que avanzamos en esta carta, se hace evidente la persecución y el tipo de persecución que estaban sufriendo estos creyentes. Era, recuerden, una persecución verbal, una persecución que hacía que ellos sufrieran el menosprecio de los que le rodeaban. Dijimos que esta carta, hermanos, es muy pertinente para el día de hoy. Ahora, en esta última sección que hemos estado tratando, recuerden esto, hermanos, el apóstol Pedro ha estado apuntando a la relación del cristiano con la sociedad. Hay una palabra que ha usado Pedro muy a menudo, que es el sometimiento, la sujeción. Pedro entonces ha pasado en esta sección a describir el contexto donde las buenas obras del cristiano han de tener lugar con un propósito: que los incrédulos, por la conducta de ellos, glorifiquen a Dios. Ya Pedro nos ha dicho que debemos someternos ante un gobierno civil, aunque éste sea malo. ¿Por qué? Porque dijo Pedro que toda autoridad viene de parte de Dios. La semana pasada encontramos que el apóstol Pedro nos muestra que, imitando el ejemplo de Cristo, debemos someternos a nuestros amos terrenales. Cristo, quien cuando le maldecía, citamos este pasaje, no respondía con maldición. Cuando padecía, Cristo no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, hermano, esta persecución verbal, este menosprecio, entonces, puede estar presente, puede venir de la sociedad, puede venir de un gobierno malo, de un gobernante malo y corrupto que puede perseguir a los cristianos, puede venir de las relaciones en tus trabajos, por amigos en el trabajo que sean impíos o jefes abusivos. Pero, amado hermano, esta persecución verbal, este menosprecio, también puede darse en la misma casa, también puede darse en torno del hogar. El apóstol Pedro, entonces, hermanos, en esta sección va a tratar acerca de un tipo de sujeción. Va a dirigirse a una clase de cristianos que también estaba en un maltrato, en una opresión por su fe. Pedro se va a dirigir a las mujeres
casadas. Ahora, el apóstol Pedro, hermanos, si bien es cierto, se dirige a todas las mujeres cristianas, pero su preocupación principal es con aquellas casadas con inconversos, con esposos que no son cristianos. Ahora, esta porción, hermanos, el apóstol Pedro va a tratar también con la falta de sometimiento de una esposa cristiana. Pedro va a instruir de cómo es que vive una esposa piadosa, es decir, cómo una mujer vive conforme a la palabra de Dios le manda a él. Pero también Pedro va a exhortar a los esposos cristianos que viven con una esposa piadosa. Vamos a ver 4 puntos el día de hoy, mis hermanos. Punto 1, un mandato de la sumisión a la esposa cristiana. Punto 2, el propósito de la sumisión de la esposa cristiana. 3, la esencia de la sumisión. Y 4, el ejemplo antiguo de la sumisión para la esposa cristiana. Veamos el punto 1, hermanos, que es el más largo. El mandato de la sumisión a la esposa cristiana. Primera de Pedro 3, ahora sí vamos al texto de estudio, versículo 1 y 2. Versículo 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Agustín de Hipona, en su libro Confesiones, da ahí un tributo conmovedor a su madre Mónica. Ahí Agustín, hablando acerca de la influencia que tuvo su madre Mónica a su esposo, que era un pagano, Patricio, y cómo la conducta de Mónica en el fin de los días de Patricio lo llevó a la fe en Cristo. Y Agustín describe el papel de su madre con estas palabras. Este libro expresa una conversación de Agustín con su Señor, y dice en una porción de su libro: así pues, orando él a Dios, educada, púdica y sobriamente, y sujeta más por ti a sus padres que por sus padres a ti, luego que llegó plenamente a una edad núbil, o sea, para darse matrimonio, fue dada en matrimonio a un varón. Escucha esto: a quien sirvió como a Señor y se esforzó por ganarle para ti, hablándole de ti con sus costumbres, con las que la hacías hermosa y reverentemente amable y admirable ante sus ojos. De tal modo toleró las afrentas conyugales, jamás tuvo con él sobre este punto la menor riña, pues esperaba que tu misericordia vendría sobre él y creyendo en ti se haría casto, o sea, puro. Este era Patricio, además, si por una parte sumamente cariñoso, también lo era por otra extremadamente colérico. Pero tenía Mónica cuidado de no oponerse a su marido enfadado, no solo con los hechos, pero ni aún con la menor palabra. Y solo cuando le veía ya tranquilo y sosegado y lo juzgaba oportuno, le daba razón de lo que había hecho, si por casualidad se había enfadado más de lo justo. Y cierra esta sección diciendo: por último, consiguió también ganar para ti a su marido al fin de su vida temporal, no teniendo que lamentar en él, ya bautizado, las ofensas que había tolerado antes del bautismo. Era además sierva de tus siervos, y cualesquiera de ellos que la conocía, te alababa, te honraba y amaba mucho en ella, porque advertían tu presencia en ese corazón por los frutos de su santa conversión. Había sido mujer de un solo varón, había cumplido con sus padres,
y había nutrido a sus hijos, pariéndoles tantas veces cuantas veía apartarse de ti. Por último, Señor, ya que por tu gracia, decía Agustín, nos dejas hablar, de tal manera esta mujer cuidó de todos nosotros, los que vivíamos junto a ella antes de su muerte, recibida ya la gracia del bautismo, como si fuera madre de todos, y de tal modo nos sirvió como si fuese hija de cada uno de nosotros. Esta mujer, hermanos, posiblemente tenía grabado en su mente y su corazón por la forma como vivió Primera de Pedro 3, 1, 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, pastor, la pregunta de siempre, ¿verdad? ¿Por qué la esposa ha de someterse a su esposo? ¿Será porque es la mujer menos que el hombre? ¿O porque el esposo es más importante que la esposa? ¿O tiene más inteligencia que la esposa? No, mi hermano. La dignidad del hombre y la mujer es la misma. Ambos son iguales delante de los ojos del Señor. Pero, pastor, entonces, si ambos son iguales, ¿por qué es la mujer que se somete al esposo? La respuesta, hermano, es fácil, porque es el papel que Dios, en su soberanía y sabiduría, designó para el hombre y para la mujer. Preguntaría yo también entonces, ¿son acaso los padres más seres humanos que los hijos? ¿Son acaso los padres más dignos que el hijo? No. Pero Dios, sin embargo, designó en su palabra que son los hijos que deben someterse a sus padres. Preguntaré entonces, ¿gozan acaso los pastores mayores privilegios en cuanto a su relación con Cristo que aquellos a los cuales él pastorea? ¿Son acaso los pastores más dignos, de más dignidad que los hermanos de la iglesia? No. Pero Dios, sin embargo, designó autoridad sobre ellos para que los creyentes se sometan bíblicamente a sus pastores. Preguntaré, ¿es acaso Dios Hijo menos Dios que Dios Padre? No. Son iguales en ser y esencia. Sin embargo, el Hijo se somete al Padre. ¿Por qué, pastor? Porque así le ha placido al Dios Trino. Y así también le ha placido a ese Dios soberano dar autoridad al esposo sobre la esposa. Asimismo, vosotros mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, acá hay una palabra que da una orden y no deja nada, hermanos, a medias. Pero no deja aquí a nuestra imaginación o al propio criterio de las personas, de las mujeres, lo que una esposa debe hacer. El tema del que Pedro está aquí hablando es de la sumisión. Es el contexto inmediato y es el énfasis de este versículo. Ahora, antes de ir al desarrollo, hay dos preguntas que quisiera responder, mis hermanos, por amor a una limpia conciencia. Pastor, la sumisión de la esposa significa obediencia absoluta a todo lo que el esposo disponga. No, mis hermanas, la sumisión de la que habla la Biblia no es obediencia ciega y absoluta al esposo. Al único que le debemos ese tipo de obediencia es al Creador de todo lo que existe. A Él y solo a Él debe usted obedecerle en todo lo que Él dice, porque su ley siempre es buena y es santa.
Los mandamientos que dan los hombres deben ser siempre filtrados por la palabra del Señor. Y si no encajan ahí, el cristiano puede y debe decir: no me someto. Es Dios y solo Dios quien determina qué es bueno y qué es malo. Aquello que nos lleve entonces a pecar contra Dios debe ser rechazado, aún te lo pida tu cónyuge, aún te lo pida o te sugiera tu esposo o tu esposa. Otra pregunta: pastor, someterme a mi esposo, como enseña el apóstol Pedro, ¿implica que lo deba hacer aún esté casada con un esposo abusivo, violento? Bueno, y esto es necesario aclarar porque hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia y en nuestros días que muchos hombres han usado la palabra de Dios sencillamente para fortalecer sus posiciones y que los demás hagan lo que ellos quieren. Y de forma descuidada han promovido para que sean más fortalecidos en su posición, han promovido una angustia estoica de maltratos indecibles que deben soportar muchas hoy cristianas en nombre del sometimiento. Hermana, en esta porción que te habla a ti casada del sometimiento, también nos dice que Dios puso por su gracia autoridades que castigan a quien hace lo malo y recompensa al que hace lo bueno. En cuanto a una mujer maltratada, puede y debe recurrir a esta autoridad en el contexto de una relación abusiva y violenta, tanto verbal, sistematizada y por supuesto violencia física. Una cosa, hermano, es una mujer sumisa, o sea, una mujer que se deja liderar por su esposo piadoso en el marco de un matrimonio piadoso. Una mujer que calla, se somete a un esposo incrédulo y este hombre ve la virtud en ella y es ganado para Cristo. Pero otra cosa es una mujer sometida por su esposo, sometida cruelmente y violentamente por su esposo. Ese rol de sumisión que le da Dios a la mujer es para complementar el rol del esposo. Se le pide a la esposa que se someta, no se le dice al esposo que la someta. De manera que, amado esposo, esto, lo de hoy, no es un sermón para fortalecer tu posición y salgas de acá diciendo: ahora tú a mí me vas a obedecer en todo lo que yo diga. Dios ha dado mujeres sabias, esposos, que hace usted bien en escuchar sus consejos, aún su exhortación. Y por otro lado, esposo, si tu labor en casa, si tu liderazgo en casa, varón, no es bíblico, difícilmente usted va a cosechar un sometimiento amoroso de su esposa. O sea, esposos, no esperen cosechar fresas si ha sembrado un espacio. No, eso es imposible. Pastor, acá hay una objeción al respecto, ¿verdad? Pastor, yo he escuchado decir que estos roles distintos del hombre y la mujer se han dado por la caída. Así que, y plantea esta pregunta algunos, ¿no? Los cristianos
feminismo radical aún a la Iglesia, y la teología liberal respondía a esto de una forma corrompida. Y citan ellos Génesis 3:16. Ahora, hermanos, hemos visto, estamos viendo por ejemplo en la tarde, que algo caracteriza a los herejes, que les encanta citar la Biblia para apoyar sus presunciones. Decía Ireneo que los herejes viven citando la Biblia, pero pensando de forma diferente que la Biblia. Un hereje hace esto, cita la Biblia, se escuda en la Biblia, pero pensando de forma diferente o planteando una idea que no es de la Biblia. Algunos, dijo alguien, usan la Biblia como un poste, como un borracho usa un poste de luz. O sea, ¿para qué está ese poste de luz? Para que alumbre. Pero ¿cómo lo usa un borracho? Se apoya en ella. Así van a la Biblia algunos, apoyándose en ella para soportar ya sus presunciones, no vienen a ella para ser iluminados. Algunos ven en este pasaje lo siguiente. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera. Se habla del dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y mira esta parte, se habla acá. Y tu deseo será para tu marido, y él será tu señor. Pastor, ahí está, ahí está, mire, la maldición de Dios por la caída es que ahora el esposo iba a tener sometimiento para con la mujer. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? ¿Será verdad que el sometimiento, aquí se habla de que el sometimiento de la mujer al esposo es a causa de la caída? Aquí lo que vemos es que Dios da una maldición, ¿verdad?, a la mujer. Hermano, hermana, aquí lo que encontramos es que después de la caída lo que hubo es más bien una distorsión en los roles, distorsión en los papeles, pero los roles ni se quitan ni se dieron por la caída, sino que se han distorsionado. ¿Qué significa? Y tu deseo será para tu marido. Si vemos el original o una traducción más dinámica, le explota en la cara a estos que buscan ahí un subterfugio para negar la autoridad del esposo a la esposa. Por ejemplo, en una versión más dinámica, NTV, dice lo siguiente: luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ese y tu deseo será para tu marido es el mismo lenguaje que usa Génesis 4:7, y ese contexto nos habla acerca del deseo del pecado para controlar a Caín. O sea, tiene que ver con controlar, tiene que ver con el ánimo de dominar. ¿Cuál fue la maldición que le da Dios a la mujer? Que tenga hijos. No, eso ya había dado la orden del Señor, sino que se corrompió y ahora lo hará con dolor. Más abajo en esa porción le dice al hombre, ahora con el sudor de tu frente vas a tomar el sustento. ¿Maldijo Dios con trabajo al hombre? No, ya había ordenado que labre la tierra, pero se corrompió acá el rol. Entonces, ¿qué maldición le da
sudor de su frente. Esto es tan cierto como el hombre volverá al polvo. Está dentro de ti porque hay pecado aún dentro de ti. Ahora, el marido también, en una respuesta pecaminosa, corrompiendo su rol, querrá ponerla en su lugar. Dice, y él gobernará sobre ti. Esa es la respuesta pecaminosa que el hombre da ahora. El hombre ahora usará su liderazgo, su posición para oprimir a la mujer. O sea, lo que aquí hay una distorsión de papeles. Tanto la mujer buscando manejar a su marido, controlar a su marido, y el hombre de forma abusiva ejerce autoridad abusiva. Una distorsión en los roles. Y todo esto a causa de la desobediencia a Dios. Vemos, hermanos, en la Escritura que reiteradamente nos muestra que las mujeres tratarán de controlar a los hombres incluso con su belleza física. Si usted lee Proverbios capítulo 4, 5 y 7, habla de eso de forma abundante. Vemos que algunas mujeres tratarán de controlar a los hombres con palabras. Tratarán de irritarlos para poder manipularlos. Dice, por ejemplo, el Proverbista 19, en el 13, segunda parte, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Vemos que hay mujeres que tratarán de criticar a sus esposos para controlarlos. Tratarán de quejarse constantemente de ellos para poder manipularlos. Tratarán de presionarlos aún con sus lágrimas para poder manipularlos. ¿Qué le pasó, por ejemplo, a Sansón? Pues 16:6 dice acerca de Dalila, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. La caída trajo este sentir en la mujer, controlar a su esposo, ser como su esposo. Pero, ¿qué de las esposas cristianas? ¿Cómo actúa una esposa piadosa? ¿Cómo actúa una esposa casada con un incrédulo? Ella deberá buscar atraer a su marido con la belleza que no perece de la sumisión. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ustedes. Toda esta sección que hemos visto, que habla del sometimiento a una autoridad y lo ve como algo bueno y sano. De ahí, hermanas, que cuando una esposa no se somete, se resiste a seguir a su esposo y su liderazgo, no estás afrentando a tu esposo, estás afrentando contra Dios, ese Dios perfectamente sabio que estableció este mandamiento bueno y sabio. De ahí, hermanas, esposas, que es tan delicado, es tan preocupante para la iglesia ver a una esposa que no se somete, o sea, no se deja liderar por su esposo. Esto no es un juego, hermano, no es un desliz, no es algo jocoso. Hay gente hasta hace broma de esto, es una afrenta directa contra Dios. Segundo punto, el propósito de la sumisión. Dice una vez más, en el versículo 1 y 2, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y aquí da el porqué, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es posible, hermanos, que en este contexto estos esposos del que refiere Pedro trataban con desdén a sus mujeres, de forma no cariñosa,
morales que la Biblia y Dios hace a los creyentes no es para que mantengan su salvación, porque no se pierde, lo hemos explicado ya. Hay una razón en la cual usted debe pensar mucho en ella. La razón por la cual Dios da una demanda moral, en este caso el sometimiento, es para que el creyente, a causa de una vida adornada de buenas obras y de piedad, hagan que los demás glorifiquen a Dios. Otro punto, 3. La esencia de la sumisión de la esposa cristiana. Versículo 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Acá la traducción Reina Valera no es muy exacta en este punto, hermanas. Y hermanos también, esposa de esposas, pero aquí no habla en realidad de peinados, sino que habla de trenza del cabello original. Pero aquí no condena el vestido lujoso. En el griego solo dice ponerse vestidos. O sea, pero acá no está condenando de forma absoluta todo esto, sino que está enfatizando que el ornato de la mujer no es lo externo, sino que es el carácter y la ética de ella. En la cultura del apóstol Pedro, así como la de hoy, había una obsesión por el adorno externo. Estaban obsesionadas con el uso de su cabello. No encontré una imagen para ponerte, pero sí, pero estaba muy oscura. Si tú vieras los peinados, trenza con trenza que se hacía en la época, yo no soy bueno, pero calculo que se llevaría horas y horas en hacer un peinado así. Bueno, eso era lo que se daba en esta cultura. Y en respuesta a ella, Pedro exhorta a las esposas cristianas a que no se preocupen demasiado por la belleza externa. Encontramos el día de hoy que el mundo, las redes sociales, la publicidad están provocando en las mujeres que se sientan, digamos, asaltadas por la sensación de que sus cuerpos no están tan cuidados como la que sale en la tele, que sus armarios son muy anticuados, que no tengo nada que valga la pena ponerme o usar, ¿no? Mira el zapato que usa aquella, mira el vestido que usa fulana. Son atraídas a ella, incluso a ver a un esposo no tan galante, fornido, audaz, consentidor como el que ve la novela. Pero, hermano, no está mandando a las mujeres a que vistan mal, pero no está prohibiendo o mandando que una mujer ande desarreglada. Es más, hermano, este pasaje ni siquiera aplica para determinar lo que la mujer puede o no ponerse. No es el tema de este pasaje, sino lo que apunta aquí Pedro es lo que una mujer es en lo profundo de su ser. Pero no está indicando que se prohíba a la mujer que se adorne. Pero no está aquí formulando alguna prohibición contra el uso de cosméticos o de algún atavío atractivo. El énfasis de Pedro es no prohibición, sino en el adorno del corazón. Una mujer piadosa es aquella que estará más preocupada porque si es o no agradable a Dios, por llevar una vida agradable a Dios. Una mujer piadosa es aquella que cuando se congrega no está pensando en cómo llamar la atención sobre sí
corazón se ve expresado en sumisión. O sea que la belleza interna de la mujer piadosa se expresa en la sumisión bíblica. Otra vez dice, vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno de oro o vestido lujoso, sino que el interno, o sea, belleza interna del corazón. ¿Y cómo se expresa eso? En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. O sea, lo que está acá indicando Pedro es que el ornato, la belleza interna, no es visible como el peinado, la joya o la ropa, sino que es de calidad moral y es invisible porque consiste en un espíritu afable y apacible. O sea, lo que embellece, dice Pedro, a una mujer viene de adentro, no es lo que se pone sobre su cuerpo. Habla de espíritu, o sea, una disposición o un carácter de la persona afable y apacible. Afable en esta porción indica manso, hospedador, no violento, suave. Apacible es ese carácter quieto, tranquilo, pacificante, pacífico. Una paz aquietante, o sea, lo opuesto al ruido de la guerra. O sea, lo opuesto a esa mujer que dice Proverbios, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una continua gotera. ¿Tú has podido, hermano, dormir en paz toda la noche cuando se escucha que gotea de forma constante, chillosa toda la noche un caño? ¿Tú puedes dormir en paz? No, ¿verdad? Bueno, esa es la idea que da la Biblia. Una mujer afable, entonces, una mujer apacible, es aquella mujer que tiene una presencia calmada, en especial cuando la ocasión se presta para hacer de ella una guerra. O sea, una mujer de espíritu apacible y afable es aquella que persigue con calma la paz cuando otros buscan la guerra. ¿Es así usted, esposa cristiana? En ti, hermana, hay esta calma, esta paz cuando otro más bien busca hacer la guerra. Es una virtud tuya, la pacificación. Es una pacificadora cuando tu cónyuge o tus hijos hacen la guerra. La esposa piadosa no es provocadora, es apacible y es afable. Punto 4. El ejemplo antiguo de la sumisión para la esposa cristiana. Versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, por si acaso, hermanas y hermanos, Pedro aquí no está diciendo que para que una mujer sea piadosa debe llamar a su esposo Señor. No, Pedro está acá describiendo la cultura de la época, la cultura de antaño, cuando una mujer respetuosamente llamaba a su marido Señor. Ahora, Pedro recurre al Antiguo Testamento para demostrar que no es él el único que le dice a la mujer cristiana cómo ha de vivir con su esposo. Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué fue lo que hizo santas a estas mujeres de antaño? Dos cosas, dice Pedro. En primer lugar, esperaban en Dios.
por temor a Abraham, como era una mujer hermosa, dice la Biblia, Sara, por temor a que lo maten a él y se queden con ella, le dice a Sara que diga que es su hermana, no su esposa. Ahora, no es mentira, ¿no? Porque Sara era hermana de Abraham. Tenía el mismo padre, pero otra madre, pero era hermana de Abraham y esposa. No era mentira. Ahora, podemos aquí, incluso algunos censuran, ¿no?, la conducta que tuvo de Abraham, la falta de fe que tuvo Abraham, pero bueno, lo cierto es que Sara se sometió a su voluntad. Lo que acá se resalta de esta mujer es que la sumisión de ella alcanzaba aún el cuidado de su esposa. Ella obedeció y cuidó a su esposo. Y lo hizo a causa del bien de su marido. Se sometió para el bien de su esposo. De lo cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. No es, hermano, casualidad que, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando tiene que decirle algo a las jóvenes, le dice: aprendan de las ancianas, vean a las santas de antaño, aprendan de las mujeres que ya tienen tiempo en la fe. Tito 2, versículo 4, hablándole a las jóvenes, le dice que enseñen, o sea, las ancianas, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Pastor, ¿qué? ¿Acaso Tito eso no lo pudo hacer? Sí, pero acá hay un consejo sabio. Amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero, sin embargo, las mujeres, todas las jóvenes, ¿no?, quieren seguir aprendiendo de otras jóvenes. ¿Eso es malo, pastor? No. Hermanas jóvenes, hermanas casadas, es lindo, ¿verdad que sí?, disfrutar sanamente con alguien, ¿no?, de su generación, con alguien de su época, pero ¿sabe qué? Es mucho más potable, es mucho más beneficioso aprender de las ancianas. Trae mucho más sostén espiritual aprender de las ancianas. De ahí, hermanos, que aquí no hacemos culto de jóvenes, culto de mujeres solteras, culto de esposos tal, no. Aquí aprendemos, no segmentamos, aquí buscamos aprender, en el caso de las mujeres jóvenes, de las ancianas. Así que, jóvenes, aprendan de las ancianas. Tenga amistad con una hermana mayor. Algo que yo siempre digo, he tenido la enorme bendición que desde joven, desde muy joven, siempre he tenido una amistad con un hermano mucho mayor que yo. Y eso, hermano, enriquece grandemente. Considere, hermana joven, el ejemplo de las santas antiguas, de una anciana de la iglesia, hermanas de la iglesia, las de edad, las que tienen tiempo ya de matrimonio. Si bien es cierto, acá hay un consejo para las jóvenes, también para usted. Dice Tito 2:3, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Ahora, Pedro cierra esta sección dando una exhortación a los esposos de una esposa piadosa. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay algunos esposos que creen, ¿no?, que la manera de conducirse de una esposa
responsabilidad, dice la Biblia, es mostrarle a tu esposa tres cosas: honor, cuidarle y proveerle para sus necesidades. Es terrible ya de por sí cuando un hombre impone a su mujer que se someta a él. Pero ¿sabe qué es más lamentable y aún patético? Cuando que demanda sumisión a punta de gritos, no honra a su esposa, no la cuida, ni le provee de forma económica para sus necesidades. Eso es irrisorio hasta, hermano, eso es algo patético. El sometimiento es responsabilidad de la esposa, no es tuya, esposo cristiano. Tu trabajo, esposo, es amarla, aún ella no se someta a ti. Ahora, esposa, tampoco usted puede condicionar su sometimiento al tipo de amor que le da su esposo. O sea, yo no me someto a ti, esposo, porque tú no me amas como Cristo amó a la iglesia. Tampoco es tu papel, esposa. Tu papel es someterte al esposo, aún él no te ame como Cristo ama a la iglesia. El papel de cada uno de los cónyuges, esposo y esposa, es honrar a Cristo con el papel y la responsabilidad que Él le dio a cada uno de ellos. Pero en especial le dice Pedro al esposo: vivan con ellas sabiamente. Vivan con ellas sabiamente. O sea, Pedro está llamando al esposo a que viva con ella, con su esposa, en comprensión. Esta palabrita lleva a algo, lleva a una relación no solamente íntima, sino una relación personal, una comprensión de que el esposo tiene una relación íntima, pero también personal. No es meramente un objeto sexual la esposa. Abro comillas, ya el apóstol Pablo ha hablado que en torno al hecho del matrimonio no puede haber abstención sexual, no puede haber negación del uno al otro. Sin embargo, esa no es toda la historia de la vida del creyente casado. Acá cuando dice Pedro, vivan sabiamente, está indicando una relación íntima y también personal. O sea, el esposo debe tener un interés, como que ella es una persona con ideas, con una visión, con una aspiración. ¿Vale? Dice luego, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Acá se refiere obviamente a una fragilidad física. No es una debilidad, en otro aspecto es una debilidad física. Y note que luego Pedro dice, le llama al esposo cristiano a honrar a su esposa como a coheredera de la gracia de la vida. O sea, que tu esposa, hermano, denota igualdad de privilegio con respecto a la herencia eterna. O sea, que la mujer cristiana, la esposa, no es inferior a su esposa, sino que está en el mismo plano de él y goza del privilegio espiritual que también él disfruta. ¿Cuál, pastor? La herencia de la vida eterna. Y cierra. Ahora, aquí algunos han intentado decir, esto es metafórico, pastor. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pastor, ¿es metafórico eso o es realmente que un esposo que no está viviendo conforme a esa demanda tendrá estorbo en su oración?
el hombre, amado hermano, no puede aislar la relación con su esposa de su relación con Dios. Si no es comprensivo con su esposa, si no le da el honor que ella se merece, si no vive sabiamente, esa actitud, esa forma de conducirse, dice la Biblia que estorbará su oración. O sea, no puede esperar respuesta de Dios. ¿Cómo aplicamos, hermanos, esto? Déjenme darte tres puntos de aplicación. Una es el corazón del mensaje. Amadas hermanas, en especial casadas, sométanse a su esposo, pero hágalo, como dice Pedro, confiando en Dios. Sométase confiando en Dios. Procure siempre el adorno, el ornato interno del corazón. Hermanas, nuestro problema no es el estado civil. Pastores, que es muy complicado ser casada. Es complicado también ser soltero. Es complicado también ser casado. El problema no es tu estado civil, hermana. Es un problema de corazón. Pastor, es que me falta conocimiento. Cuando aprenda más, me voy a someter más. Hermana, no se engañe. No es un asunto de conocimiento, te falta humildad para eso. Así que no se engañe, hermano. Es un asunto del corazón, es un asunto de humildad. Embellezca su corazón. Decía Lutero, Dios no requiere tus buenas obras, pero sí tu familia. Tu esposo, tus hijos, tu hogar sí requiere de las buenas obras de una mujer piadosa. Segundo, si tiene un esposo incrédulo o un esposo falto de liderazgo en casa, que a ese esposo, esposa piadosa, que hable usted, lo marque tu conducta intacta. Lo marque tu conducta apacible, no tu capacidad de responder a cuanta mala acción usted observe en su esposo. Que a ese hombre incrédulo o falto de liderazgo lo marque tu paciencia, no tu continua queja, maledicencia. Cada vez que hay un conflicto se pone a la misma par, usa los mismos términos, corrompidos, irritables, con ironía, con venganza. ¿Cómo puedes convencer a un hombre así que Dios ha obrado en ti? Esposa cristiana que tiene un esposo incrédulo. Ya lo dijo, Sara obedecía a Abraham. Son hijas de Sara en el sentido del sometimiento. Ahora, en esta porción que cita Pedro, hay algo más, hermanos. Cuando Pedro dice, ¿no? Como Sara le obedecía a Abraham, llamándole Señor, ¿qué es lo que está haciendo aquí Pedro? Pedro hace algo que se llama alusión, ¿verdad? Va a un pasaje antiguo, extrae una aplicación para darle fuerza a su argumento. ¿Y en qué pasaje, hermanos, Sara le dice Señor a Abraham? O sea, ¿qué pasaje está haciendo alusión realmente Pedro? Génesis 18:12.
manifiesta irrespeto, y se ve eso muy a menudo, no solamente cuando sobrepasa, ¿no?, alguna decisión de su esposo, ¿no?, cuando se impone ahí, ¿no?, sino que es con palabras que desacreditan a su esposo en su ausencia. Suele pasar, y muy a menudo, que hay una hermana que se desahoga con otras hermanas, destruyendo, ¿no?, completamente la honra y el nombre de su cónyuge. Esto puede ser de forma verbal, presencial, por mensajes de WhatsApp o por llamadas. Y también es al revés. Hombres hacen lo mismo. Pero en el punto que estamos viendo es que hay hermanas que se desahogan con otras hermanas, ¿no?, y destruyen completamente la honra y el nombre de su cónyuge. Desnuda la miseria propia de un pecador y luego se reconcilia con su esposo, están otra vez de luna de miel, todos felices, y él no sabe por qué la hermana lo mira mal. Y él no sabe por qué los demás lo miran mal. ¿Y qué ahora del nombre que destruiste, expusiste por tu falta de dominio propio, por tu falta de mansedumbre, por tu falta de espíritu afable y apacible? Eso es una forma de irrespetar al esposo, y también al inverso, una forma de irrespetar al esposo. Cuando el cónyuge habla incorrectamente de su esposo o esposa cuando él no está. Y cierro con esto, esposos. Pedro no ha dejado esto al aire. Pedro no ha tomado la bazuca y solamente apuntó a la esposa. Pedro cierra diciendo: ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredero de la gracia de la vida, porque vuestras oraciones no tendrán estorbo. Cierro esto, cito lo que dice Eugenio Green, y sería bueno que en esto mediten sus esposos. Dice él, abro comillas: el que hace caso omiso de la exhortación tendrá graves problemas espirituales. Dios no responderá a sus oraciones. El hombre que piensa que puede actuar como el grande espiritual en la iglesia, entre los hermanos, y que vuelve a la casa para tratar a su esposa como una cosa menospreciable, cuya única función es satisfacer sus deseos y necesidades, hallará que los cielos son duros a sus peticiones. No conozco ningún consejo, y me uno a él, más fuerte que este para los maridos cristianos. Oramos. Amado Señor, le agradecemos por el consejo de tu palabra, la exposición de tu palabra el día de hoy. En el marco del sometimiento y la relación del cristiano con la sociedad, encontramos que no solamente puede haber persecución a nivel laboral o en el gobierno, también puede estar dándose esto en torno al hogar. El apóstol Pedro sabiamente ha mostrado la preocupación y el consejo sabio para la esposa cristiana, pero también para el esposo de una esposa cristiana. Señor, por favor, ayúdanos a ser iluminados por tu palabra en cuanto a los roles de los cónyuges, no pretendiendo, Señor, ser nosotros los que provocamos la sumisión ni el liderazgo a quien le corresponde, sino que hagamos lo que hemos sido llamados a hacer: cumplir nuestras responsabilidades como cónyuges. Señor, da sabiduría a cada matrimonio de esta congregación local. Señor, da consejo a cada joven que en el tiempo vendrá a un matrimonio, para que de esas familias fuertes podamos derivar una iglesia fuerte. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a